Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que vayan llegando. Pues realmente, Silvia, tenemos una mesa de lujo este día con la presencia de los doctores que ya has mencionado, muy destacados ambos en sus respectivos campos y compañeros de del doctor Sina Lovnis, Aronsfrau, de quien hablaremos esta mañana. Me es difícil agregar algo a lo que seguramente dirá el doctor Jaime Urrutia, el doctor Arturo Menchaca. Sin embargo, pues quiero mencionar rápidamente que, que Sina nació en Colonia, Alemania, en 1925 y fue hijo de un matrimonio judío, de un abogado, con una persona con una mujer que tenía muchos intereses artísticos, que incluso llegó a intentar ser cantante de ópera. Y como en otros de los casos que hemos visto, el nazismo los echó de su lugar de origen y por el periplo europeo llegan finalmente a, a Chile en el caso de Sina. Es muy interesante cómo su vida fue predeterminando lo que le interesaba estudiar, porque pues llegó a una de las regiones más sísmicas del planeta. Y bueno, finalmente, después de estudios en diferentes sitios, después de intentar, como otros judíos, su, ¿cómo podríamos decir? Intensificar su relación con el Estado de Israel recién formado, se integró a un kibutz de donde va a regresar ya casado con Larissa Adler, quien va a ser su primera esposa. Sobre lo que hizo realmente como sismólogo, pues están aquí estas autoridades para hablar. Yo solamente quiero mencionar que Sina era una persona de muy fácil acceso, además porque se interesó mucho en la divulgación de la ciencia, sobre todo en la divulgación de lo que él hacía. Mantuvo una columna, si así se le puede llamar, en la revista Nexos durante varios años, donde te hablaba como de la manera más sencilla sobre lo que ocurría en las zonas sísmicas, como ocurría en México, que siempre estamos tan preocupados por esos asuntos. Eh, Su trato siempre fue un trato afable, una persona realmente que se dejaba en fin, de la manera como yo lo conocí, resultaba muy afectuosos generalmente. Una de las últimas conferencias que le escuché fue precisamente en la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual tanto Arturo como Jaime han sido presidentes. No me acuerdo en la presencia de quién fue esa conferencia, y evidentemente Sina nos habló de los temblores. Después, al finalizar la conferencia, me acerqué a él y estuvimos conversando y le dije, bueno, a mí lo único que me interesa saber es qué hago cuando tiemble muy fuerte en México. Y me dijo, mira, si estás muy cerca, corre a refugiarte en la Torre Mayor. Y desde luego no le haría caso porque no me hace gracia la Torre Mayor. Me han invitado a presentar alguno de mis libros al último piso, al piso más alto de la Torre Mayor, y he declinado la invitación porque me parece eh, un horror. Pero quiero con esto solamente introducir a, a un personaje como Sina, que finalmente es una gente muy querible. Eh, bueno, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, que hablará sobre él, es ingeniero geofísico, eh, especialista en paleomagnetismo y geofísica nuclear. Es muy reconocido por sus investigaciones sobre la extinción de organismos e impactos meteóricos, con énfasis en el cráter de Chicxulub en Yucatán,
en el cual dirige el instituto que lo estudia. Es muy interesante lo que realiza el doctor Urrutia en Chicxulub. Seguramente todos están al tanto del meteorito que supuestamente acabó con muchos de los organismos, pero siempre en el lenguaje más popular se dice el meteorito que terminó con los dinosaurios. Bueno, este meteorito se supone que cayó en la Tierra hace nada más 65 millones de años. Y bueno, esto nos da una idea de la profundidad de los estudios que realiza el doctor Urrutia. Y bueno, entre muchos de sus atributos, ha sido director del Instituto de Geofísica de la UNAM, ha sido director de la Academia Mexicana de Ciencias, como ya mencioné, integrante de la Junta de Gobierno y Premio Nacional de Ciencias y Artes de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Bueno, dejo con ustedes al doctor Urrutia en esta ocasión. ¿Qué tal? Muy buenos días y pues agradezco mucho esta invitación para comentar sobre Sina Lomnitz. Muchísimas gracias a la doctora Jamuy y al doctor Martínez Assad, y es un placer en realidad pues platicar sobre Sina Lomnitz, y un gusto hacerlo en compañía de Arturo Menchaca. Realmente pues ha sido algo muy interesante desde la invitación de Carlos. Eh, bueno, quería compartir la pantalla, pero otra vez está desactivada. No sé si se pueda. Bueno, y pues ha sido pues unos días bonitos en el sentido de que pues poder recordar a Sina estos últimos días, eh, pues bonito el ver, el acordarme de tantas cosas. La introducción de Carlos ha sido muy buena, y Sina pues era muy interesante. Era un placer realmente platicar con él, con esa gran cultura y con esa generosidad que siempre le caracterizó. Eh, la plática la iba a enfocar más sobre pues, su trabajo en sismología, y su trabajo como científico pues siempre se caracterizó por su creatividad. Eh, la parte de creatividad y ortodoxia pues son parte de lo que camina en la ciencia. La ciencia pues se construye a lo largo de generaciones, poniendo pues literalmente pequeños ladrillos, bloques, y de vez en cuando pues llegan algunos que deciden hacer cambios y tumban y ponen cosas nuevas, y la investigación pues da saltos. Y pues habemos de los que vamos tratando de poner y de ir abriendo, tapando huecos y demás, y los otros que llegan haciendo brincos. Y Sina pues se caracterizó siempre por esa creatividad y por esa constancia, esa pasión que tenía por entender los sismos. Entonces, pues es un gusto el platicar sobre su sobresaliente trayectoria. Sina, como se comentó, pues fue muy exitoso y muy reconocido. Recibió pues el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Universidad Nacional, investigador emérito de la universidad, miembro de muchas academias, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias, la TUAS, y tuvo una trayectoria muy destacada desde los inicios. Él hizo la licenciatura en ingeniería en Chile. Luego
tomó una maestría en Harvard sobre mecánica de suelos, que fue una combinación muy interesante para lo que él se dedicaría después en los sismos. Y hizo el doctorado en Caltech con un grupo de sismólogos extremadamente reconocidos. De hecho, las escalas que se usaron durante mucho tiempo para la magnitud de los sismos era la de Richter, que todo el mundo todavía la seguimos refiriendo, y lo que representó para la parte de tectónica los trabajos de Hugo Benioff y Benno Gutenberg, que fueron sus asesores de tesis. Luego siguió como postdoc en Caltech, y de allí regresó a Chile, en donde pues inmediatamente le abrieron un instituto. De hecho, él fue el director del Instituto de Geofísica de Chile y su fundador, y participó en una época muy interesante, no solo en el contexto sociopolítico con las armas nucleares, la parte de creación de las Naciones Unidas, y en la parte de geociencias, pues fueron también años de revolución. Se hizo el año geofísico internacional en el 57-58, se mandó el primer satélite artificial, el Sputnik. Fue una época de muchísimos cambios, y SINA se involucró de una manera muy exitosa desde un inicio, participando en proyectos internacionales como los proyectos de geofísica marina, y de hecho eso le abrió rápidamente invitaciones a muchísimos lados, entre ellos invitaciones en Japón, en donde pues establecería una relación de toda la vida. Sina era uno de estos enamorados de Japón, y la conexión era muy simple. Japón es uno de los países con más sismos y uno de los países con más volcanes, cosa que compartimos con toda Sudamérica, con Chile, con México. Y le tocó el sismo de 1960, que fue uno de los sismos de mayor magnitud. Son pocos los sismos arriba de 8 y arriba de 9, pues más pocos todavía. Y Sina hizo un trabajo excepcional. Eso, junto con lo que había hecho en el doctorado, que al rato les comento, pues puso a Sina en un lugar muy, muy especial en la ciencia. De allí pasó nuevamente a California, donde estuvo a cargo del Servicio Sismológico en la Universidad de California, y allí lo invitaron a que se viniera a México. Curiosamente, en una de esas cosas, no sé si fue un error o una gran decisión. Se vino a geofísica en el 68. En Berkeley le tocó pues todos los problemas que había sociales y políticos con la guerra en Vietnam y demás, y llega aquí a México pensando que iba a ser más tranquilo, y bueno, le toca 68. Y todo eso de alguna manera pues yo creo que moldeó mucho de la visión que tenía Sina de esta gran trabajo, y de tratar de que la ciencia fuera de beneficio para la humanidad. Le toca también el sismo de 1985, y Sina hace un trabajo muy, muy importante desde un inicio para la parte de monitoreo y de mitigación y de prevención de los daños por los sismos. En geofísica y en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas a Sistemas, crea una red sísmica telemétrica. En aquella época, pues no había internet, no había manera de comunicarse nada más que pues por cartas, si es que uno tenía suerte de que llegaran. Y SINA impulsa y arma una red de telemetría en donde se pueden detectar los sismos y tener la información de los sismos a distancia. Y fue lo que se conoce como RESMAC, la red sísmica de apertura continental. Todo un éxito en realidad, y uno de estos
trabajos que tuvieron una gran repercusión a nivel internacional, porque eventualmente pues todo se ha movido hacia ello. Le toca estar también con la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que fue una donación de Japón a raíz del sismo del 85, y a lo largo de toda su carrera sigue haciendo este tipo de grandes trabajos. Después se involucra con los sismos en Japón, los sismos en México, los sismos estos de gran magnitud y que se transmite, que uno puede detectarlos pues literalmente en todo el mundo. Estudia lo que es las ondas sísmicas acopladas, que tienen la característica de viajar, por ejemplo, pues, por toda la cuenca del Pacífico y mantener una transmisión de energía muy alta. Y estudia esas formas de viaje de las ondas sísmicas. Lo también pasa, por ejemplo, en México, el temblor ocurre en Michoacán, en la costa muy lejos, y el daño está aquí en la Ciudad de México. Entonces, esto representa una combinación de efectos de sitio más la transmisión de la energía y crea la red sismológica de Texcoco. A lo largo de todo este camino lo hace con muchísima gente muy... SINA tenía una gran habilidad para hacer colaboraciones a largo plazo. Su labor es realmente muy importante, muy significativa. SINA desde el inicio escribe libros, es muy prolífico, aparte de sus artículos de investigación, se involucra en el desarrollo de la tectónica de placas en los 60s y en los 70s, y es uno de los primeros que hace estos libros de tectónica global, riesgos, predicción, que es una de las cosas que le fascinó a SINA desde un inicio, la posibilidad de predicción. Y como él decía, pues la manera de tener una predicción es primero hay que entender, y si uno no entiende, uno no puede predecir lo que viene. Entonces, eso fue algo muy, muy importante a lo largo de toda su carrera. Entonces, se combinaba pues con esta forma de trabajo y con una constancia extremadamente buena. SINA, como se comentó con Carlos, tenía esta parte de divulgación y tenía la parte también muy humanística que se reflejó en su trabajo en la revista Nexos, pero SINA además escribía muchísimos artículos de divulgación, incluyendo estos de la ciencia de boleto y demás, que todavía realmente pues aquí seguimos distribuyendo a los estudiantes de ingeniería que vienen. Entonces, SINA tiene esa combinación de un trabajo de mucha calidad de investigación con un trabajo de divulgación de alto nivel. Dentro de las partes a las que le dedicó fue pues, a los efectos de mitigación y de prevención a partir del sismo de Michoacán del 85. Con todo esto, pues realmente SINA se convirtió en uno de los sismólogos de mayor prestigio mundial. Buena parte de este reconocimiento viene desde su tesis doctoral, en donde hizo una combinación de mecánica de rocas con la parte de los temblores. Y su asesor tesis, Hugo Benioff, había diseñado un aparato para medir la deformación de las rocas. Y los temblores ocurren cuando un material falla. Es agarrar a, algo y pues lo rompe uno, y en ese momento de la fractura se libera energía, y eso es lo que ocasiona un sismo. Sin embargo, las rocas a gran profundidad se comportan más como material dúctil. Entonces es una combinación interesante cómo se deforman las rocas a lo largo de mucho tiempo y llega el momento en que estas de alguna manera se rompen. Entonces tiene uno materiales de comportamiento frágil a unas ciertas presiones y temperaturas, y a otras se comportan de una manera plástica. Entonces SINA estudió en su tesis doctoral este tipo de cómo se deforman las rocas usando un modelo experimental, y se dio cuenta pues que la forma en que ocurre esta deformación es con un control de tiempo. O sea, las rocas tienen un comportamiento logarítmico en la deformación, y eso es lo que se conoció como la ley del Omnis.
Esto llamó la atención muchísimo desde un inicio su artículo, y lo tomaron muchos otros investigadores, entre ellos Harold Jeffreys, que era uno de los geofísicos más famosos e influyentes. Incluso en un inicio la ley se empezó a conocer como la ley de Lobnis-Jeffreys, y bueno, eventualmente pues es la contribución de Sina. Y esto está pues en su tesis de doctorado, que es esta de CRIP, Measurements in Igneous Rocks, y las aplicaciones en las teorías de la réplica de los temblores grandes. Es un nombre incluso, bueno, en inglés suena así de creepy, entonces era divertido escuchar cómo Sina lo comentaba, y eso fue en 1955, en donde vino el disparo. En unos cuantos años, esta ley del OMNIS, de comportamiento logarítmico, pues fue extremadamente importante para comenzar a entender cómo es el mecanismo de los temblores. Y los modelos son muy interesantes, porque uno puede decir, bueno, pues el temblor es nada más que algo se rompe cuando se le aplica un esfuerzo. Sin embargo, hay una cantidad enorme de procesos involucrados que todavía incluso pues seguimos sin entender a fondo. Y esto se debe a que los materiales tienen diferentes formas de comportarse bajo un esfuerzo, bajo una presión. El control de tiempo hace que las cosas sean muy diferentes. Uno, por ejemplo, puede tener una gelatina, que de hecho me iba a traer una, pero no encontré aquí en la casa, en donde pone uno la gelatina, y uno le puede poner algo pesado, algo de hierro encima, y pues la gelatina lo mantiene. Uno puede poner la cuchara, y si la gelatina no está muy aguada, pues se queda. Sin embargo, si se queda mucho tiempo, eventualmente va uno a encontrar que la cuchara ya está totalmente adentro. Y eso es la diferencia de los materiales cuando uno le mete la variable de tiempo. Y si uno le mete la variable de temperatura, pues funciona diferente. La misma gelatina, uno nada más la calienta, pues se vuelve a hacer líquido. Entonces, esta forma de que los materiales tienen estos comportamientos por parte del trabajo de Sina durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que pues pocos enseñamos a que uno tenga una de sus rollos con el nombre con el apellido de uno. La ley del Omnis era divertida, ¿no? Y hoy estoy creo que extendiéndome un poco, pero pues se comportan los materiales de muy diferentes maneras, y estas formas de estudiarlo permiten entender a fondo esto. Los materiales, tenemos estos, por ejemplo, de Bingham, los materiales newtonianos, que son los que son elásticos normales. Los de Bingham, por ejemplo, son muy divertidos porque a bajo esfuerzo se comportan rígidamente, pero a alto esfuerzo, cuando uno le aplica fuerzas muy fuertes, de mucha magnitud, el material de Bingham se hace plástico. Entonces es divertido un material que a ciertas condiciones es rígido, sólido, y en ciertas es plástico. Y eso es lo que hace interesante el asunto. Entonces, luego de repente uno trata de explicar qué es la ley del Omnis, y pues medio complicado, y menos si uno se mete en la parte de las ecuaciones, pero en realidad pues lo que hace es uno entender el comportamiento de los materiales en esfuerzos con las diferentes variables, en particular el tiempo. Y lo divertido es que la ley sigue todavía siendo algo muy interesante. Pues en 1955, hasta hace unos cuantos años, salió una explicación teórica ligando las observaciones experimentales de Sina, dándole una explicación en un modelo teórico más matemático. Y esto pues lo mandó los autores del grupo de la Universidad de Oslo en Noruega, que se lo mandaron de hecho a uno de los hijos de Sina. Y aprovecho también de que no lo hice al inicio, pues un saludo a Tania, a Alberto, es un gusto verlos. Su padre fue pues realmente una persona excepcional y un muy generoso con los que estábamos a su lado.
El mecanismo de los temblores es importante porque ese tipo de comportamientos que comento se dan en los temblores grandes que ocurren a gran profundidad en las placas. Entonces, el material que en superficie se comporta de una manera, a 80, 100 kilómetros de profundidad se comporta de otra. Y esto es lo que dispara los temblores. Y la forma en que se hace es viendo esto, y uno puede ver al temblor como la zona de rompimiento o la zona también de creeping, en donde están los esfuerzos acumulados. Entonces, perdón por nada más mostrarlo, pero no sé ya cómo voy de tiempo, pero eso es claramente la base para entender cómo se dispara un temblor y cómo se comporta la zona que está haciéndose fracturada cuando están las aplicaciones de esfuerzo. Y eso nos permite también entender por qué de repente los temblores no ocurren cada rato, sino que tardan un cierto tiempo, sobre todo los más grandes. Nos permite entender por qué los temblores de menor intensidad son más frecuentes, y es la forma en que en realidad el material se está comportando a la aplicación de los esfuerzos. Y esos esfuerzos vienen por el movimiento de las placas, la forma en que está dividida nuestra parte externa de la Tierra en placas que están en movimiento relativo entre ellas, y eso dispara los temblores y dispara la actividad tectónica y dispara también la parte volcánica. Y esto lo podemos ver en todos lados, las zonas más pobladas, curiosamente, son las zonas más sísmicas, porque tienen un montón de otros recursos naturales, minerales y demás. Un ejemplo claro es la parte de aquí de San Andrés, en California, en donde tenemos pues el movimiento de estas placas, en donde bueno, SINA invirtió mucho de su tiempo. Y está a lo largo de todo el mundo. Este es el cinturón de sismicidad del Pacífico, y los colores y los círculos indican diferentes temblores con diferentes profundidades, y pueden ver pues que las zonas en donde SINA trabajó, Chile, toda la parte de Sudamérica, la parte de México, la parte de Japón, son de las zonas que tenemos más colores de diferentes, más sismos de diferentes colores aquí. Y eso es la parte de la sismicidad. Y SINA estaba interesado en la parte de entender el mecanismo de los temblores. La parte de México, pues sus contribuciones son enormes en el Servicio Sismológico Nacional y en la Red Sísmica de Apertura Continental, que fue toda una iniciativa muy interesante. Y entenderlo, la parte de Japón, este es el temblor de 2011 en Japón. SINA tiene una cantidad enorme de anécdotas muy bonitas de sus estancias en Japón, y la forma en que sus colegas japoneses expresan de él siempre fue, pues daba orgullo el que lo vieran de esa forma. Y todo esto combina a lo que SINA eventualmente iba a lograr, que era hacerlo de una manera mucho más integral. SINA entendía pues que todos estos fenómenos, la única manera de hacerlo era verlos en su conjunto, y que esto es lo que permitiría eventualmente tener un mayor entendimiento por un lado, y una mayor forma de tener programas efectivos de mitigación y prevención. Entonces, realmente muy interesante. Y la otra parte es que SINA pues tenía esta característica muy generosa, y uno de los programas que se hacen pues en momento de perderlo es vía Fundación UNAM. Está la beca de excelencia académica, la beca Lomnis Castaños, que ha seguido apoyando a los muchachos. Yo creo que eso era una de las partes pues, que él más consideraba y evaluaba. Y junto con ello está pues también toda la parte de lo que se hizo con Jorge, que pues desafortunadamente nos dejó muy temprano, y que el doctor Menchaca nos va a comentar mucho más de esta relación curiosa, interesante y bonita que tenía Jorge con su padre. Esta es una de las fotos viejas en donde de hecho bueno, puede uno verlo luego el arreglo
del cabello de Jorge y a Sina. Y se hizo el premio Jorge López con la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto de Física de la UNAM, que me imagino que Arturo nos va a comentar con mayor detalle. A mí me tocó conocer a Jorge y bueno, ya Sina lo conocía, Jorge, en una época muy temprana, cuando estábamos los dos en licenciatura, dando una conferencia, me tocó dar la conferencia antes que la de él, y pues muy contento se acercó a decirme, oye, se ve bonito el trabajo, dice, pero qué fea forma de presentar las cosas. Entonces siempre fue muy bonito y divertido platicar con él. Entonces, pues muchísimas gracias. Es un verdadero orgullo el tener a gente como Sina, y pues un saludo muy cariñoso y afectuoso para su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Urrutia. Muy interesante su visión y además mostrarnos una problemática que nos preocupa tanto por los efectos que desde luego la sociedad sufre cuando han ocurrido este tipo de eventos, los temblores, a los que finalmente es muy interesante cómo puedes decir que a Sina te contaba anécdotas divertidas de algunos de los eventos de este tipo que pudo presenciar. Bueno, en todo caso, creo que ha quedado muy bien descrito qué tipo de científico fue, la profundidad de sus trabajos, y además que todo esto podía hacerlo sin arrogancia, sin ninguna arrogancia, más bien siempre dispuesto a compartir lo que sabía y explicarlo de manera sencilla. Muy bien, ahora nos hablará Arturo Menchaca sobre Sinaloa también. Arturo tiene un currículum muy amplio también. Es premio nacional de Ciencias y Artes en las áreas de físico, matemáticas, etcétera, muy reconocido. Ha sido también presidente de la Academia de las Ciencias. Actualmente preside el Consejo de Ciencias que apoya la Presidencia de la República, y bueno, entre sus muchos logros está algo que a mí me ha interesado mucho, obviamente por las ciencias sociales, su relación con la arqueología y los trabajos o las investigaciones que le llevaron a mostrarnos qué pasa en el interior, en la base de la pirámide del Sol, en los trabajos que pudo hacer con Linda Manzanilla. Desde luego su trayectoria es mucho más amplia que eso, pero las explicaciones que nos ha dado el doctor Menchaca sobre lo que ocurre debajo de la pirámide del Sol, pues resultan de gran interés para el público en general, y además para los interesados en ciencias sociales, extender o profundizar estos trabajos de Linda Manzanilla que dejan ver cómo era la organización social y las formas que asumieron los aztecas en la antigüedad en su vida en torno a esa región. Y bueno, sin más, le quiero dar la palabra a mi estimado Arturo Menchaca, por favor. Muchas gracias, Carlos. Voy también a compartir una presentación, pero tener el permiso.
¿Se ve mi pantalla? Sí, Muy bien. Entonces, muy bien. Bueno, yo quiero, por supuesto, empiezo con agradecer al Centro de Documentación e Investigación este, de la comunidad judía en México, ¿sí? Por esta invitación, en particular también, por supuesto, a mi querido y admirado amigo Carlos Martínez Azad por haberme considerado, ¿sí? Y bueno, es un placer compartir esta presentación con mi también querido amigo Jaime Urrutia, ¿sí? Con quien tengo un gran respeto y he tenido la oportunidad de colaborar también con él en aplicaciones de la ciencia que yo hago, lo cual es un poco extraño en realidad, pero lo más cercano a la geofísica que yo tengo es mi relación con Jaime Urrutia. Así que para mí ha sido una aventura interesante preparar para ustedes esta, esta presentación, ¿sí? Bueno, pues empiezo. Yo quisiera mencionar de partida que, yo decidí agregar, o sea, tomar la faceta de la relación entre Sina y Jorge, ¿sí? Primero porque yo conocí a Sina a través de Jorge, ¿no? Y Jorge y yo, como ya voy a mencionar al rato, teníamos algunas cosas en común, ¿sí? Y realmente yo creo que la colaboración entre ellos, ¿sí? Es científicamente muy interesante, ¿sí? Pero a mí refleja mucho las diferencias de carácter entre Sina y Jorge, como se mostró en la fotografía que mostró Jaime Urrutia sobre la única foto, digamos, en que aparece Jorge, que yo también la voy a poner, ¿no? En que no podía, pues, siendo, digamos, padre e hijo, no podía haber dos personas con caracteres más diferentes, yo creo, ¿sí? Alguna razón habría. Bueno, yo hice mi pequeña investigación, perdón, pero encontré, yo no, ayer me asusté un poco por estar en medio de historiadores, ¿no? Y de gente que sabe mucho de esto, ¿no? Y yo no conozco mucho yo no conocía mucho, había leído, fui y busqué, ¿no? Y me encontré por ahí, traté de reconstruir. Al principio alguien me había dicho que el papá de Sina había sido ingeniero de minas o algo así, pero después descubrí, todo me parece indicar que que el papá de Sina en realidad era un abogado. Estoy casado con una chilena, así que mi mujer sabía también de la abuela de Jorge, ¿no? De la mamá de Sina. Y me encontré esta ficha, de estas fichas de árboles, de vida, ¿no? En que aparentemente aparece las fechas de nacimiento de Ricardo están presentes, o me pareció ver a, a Alberto y a Tania, y espero no, si ellas me quieren corregir, por supuesto, ¿no? Después, encontré buscando fotos, ¿sí? Y esta es una breve relación. Digo, insisto en que yo voy a enfocar en la relación de Sina y con su hijo Jorge, más bien desde el punto de vista de Jorge, ¿sí? Pero me encontré en el camino, ¿no? Que Sina tuvo un hermano, ¿sí? Que no sé si viva todavía, porque por ahí encontré algunas cosas que daban la impresión, no sé si siga o no vivo, ¿no? Pero esta es una foto muy bonita de Sina con su hermano, ¿sí? Tomado, yo creo que en los 40, al principio de los 40 en Santiago, y lo juzgo un poco porque este es el uniforme que llevan los chicos, el típico uniforme de los chicos en las escuelas en Chile, ¿sí? Que es un suétercito azul, ¿no? Y de corbata son muy formales, un poquito a lo inglés, ¿no? Y esta es una foto ya posterior que me encontré
de Sina con Eric, ¿sí? A Eric a veces lo escriben con K y a veces con C, entonces no estoy muy seguro, pero me parece que este es Sina y que este es Eric, pero no, esto es en Londres y no conozco realmente la razón por la cual estuvieron juntos en el 91, ¿sí? Pero esta es una anécdota que creo que no se ha dicho. Otra cosa es que encontré una ficha sobre un Eric, nacido en 1929, un Eric Lomnitz, ¿sí? Que era un banquero, me dio la impresión, era alguien que se dedicaba o trabajaba en un banco en American Express, me parece, o algo así, en Nueva York, ¿sí? Y esos son como los datos que puedo dar de ese lado de la familia de Sina, ¿sí? Por supuesto no tengo fotos ya más antes de los papás de Sina, no pude encontrar, ¿sí? Sobre la familia de Sina, bueno, pues Sina, como ya mencionó Jaime, y también Carlos, ¿no? Sina se casó en 1950. Sina estaba eh, en Harvard cuando fue comisionado para ir a hacer un estudio a Israel, ¿sí? Consiguió un permiso y ahí conoció a Larisa, cuya familia, de Larisa se va a hablar más adelante, así que yo no voy a mencionar mucho de Larisa, ¿no? También una persona formidable a quien tuve mucho el gusto de conocer pero se casa con Larisa, que era una jovencita, ¿no? Estaba en un kibutz, bueno, los dos estaban muy jóvenes, ¿no? En Israel. Esta es una foto ya tiempo después, porque no conseguí fotos más de Larisa más joven, ¿no? Pero yo sospecho que estas dos son tomadas más o menos en la misma época, porque tampoco tengo las fotos de Sina más joven. De ellos, nació Jorge en el 54, Alberto en el 57, no, perdón, Claudia en el 57, Alberto en el 59, y de Tania le pido una disculpa, no es que quiera yo ser discreto, pero no encontré su fecha de nacimiento, a lo mejor no es apropiado en todo caso saber. Y después, bueno, la vida da vueltas, ¿no? Y sabemos que en 1988, Sina forma una segunda familia con Heriberta Castilla, una distinguida investigadora de la UNAM, también en el área de antropología, sobre, por supuesto, ambos, Larisa y Sina, fueron miembros del Consejo Consultivo de Ciencias, es decir, recibieron el Premio Nacional de Ciencias y por lo tanto a mí me tocó tener una relación con ellos. De hecho, a mí me tocó escribir la nota, digamos, de despedida del Consejo a Sina en el periódico diario La Crónica, y después me tocó gestionar que Claudio me ayudara a escribir la nota equivalente para Larisa hace pues poco tiempo. Entonces ahora voy a hablar de la vida de Sina, pero a través de Jorge. ¿Cómo veía y cómo le pasó a Jorge? Por supuesto, Sina tenía una vida fascinante, ¿no? Pero, Jorge tuvo que ser un poco errante porque los papás viajaban para todas partes, ¿no? Entonces, Jorge nace en el año 1954, ¿sí? Estimo yo que en esas épocas estaba Jorge todavía me imagino que estaban en Harvard todavía, ¿sí? O no, ya debe haber estado, no, estaba en California, yo creo, ¿sí? Y cuando Jorge tiene un año, Sina propone la ley que se conoce como la ley de Leibniz, ¿no? Que fue parte de su tesis doctoral, ¿sí? Bueno, ¿no? Entonces tuvo que haber sido en Harvard, ¿sí? La ecuación misma fue reformulada, como ya mencionó Jaime, por Jeffries en 1958, así que la ecuación, como nosotros, como yo la conozco y aparece
en la Wikipedia, fue una versión reformulada. Y también, como ya mencionó el doctor Jaime Urrutia, fue ya fundamentada desde un punto de vista de conceptual, ¿no? Por Pandey y Holm en 2016, poco después del fallecimiento de Sina, ¿sí? A los 3 años, Jorge llega a Chile, ¿sí? Por aquí, si me equivoco por 1 año o 2, les pido una disculpa a los Lomnitz, ¿no? Que están presentes, ¿sí? Cuando su padre es contratado por la Universidad de Chile, como ya también se refirió, ¿sí? Y cuando Jorge tiene 6 años ocurre el terremoto de Valdivia, ¿sí? Que en realidad el terremoto de Valdivia fueron varios terremotos. Empezó un sábado a las 6 de la mañana, hubo un terremoto de grado 8.1 que se sintió en Santiago, que es donde debe haber estado Sina en ese momento, ¿sí? Y que fue un terremoto bastante fuerte, ¿sí? Que fue un precursor del verdadero gran terremoto que ya ocurrió en Valdivia, ¿sí? Y que fue calificado como el mayor del milenio, ¿sí? O sea, es así, pero a nivel global, ¿no? O sea, el mayor en 1000 años, ¿no? Cuando Jorge tiene 10 años, ¿sí? Sina fue contratado por Berkeley, ¿sí? Sina trabajaba para la Universidad de Chile en ese momento y por alguna razón, se presentó digamos, Sina decidió moverse a Berkeley y tomó entonces este laboratorio en Berkeley en el año 64. Larisa aprovecha para hacer su licenciatura en Berkeley durante esa época, ¿sí? En antropología, y 4 años después la familia llega a México. Después vamos a ver un poco que no es tan fortuito la llegada a México porque hay conexiones que después vamos a ver, entre el director de tesis de Sina con gente muy importante en la UNAM, ¿sí? En realidad seguramente se conocieron en ese momento y yo creo que ya había un contacto previo, ¿sí? Esto se lo copié al propio Jaime, que en una nota que le escribió sobre Sina, me parece para cuando le dieron el emeritazgo a Sina, él se refirió como Sina como el primer sismólogo de México, lo cual es muy posible, ¿no? En ese momento Jorge tiene 14 años. En 1971, ya Jorge de 18 años, Jorge ingresa a la licenciatura en física en la UNAM. Por ahí hay 1 año más, 1 año menos, y pido una disculpa si no es exactamente así. Larisa se doctora en la Universidad Iberoamericana al año siguiente, ¿sí? Bajo la dirección de Rodolfo Stavenhagen, también miembro del Consejo Consultivo de Ciencias, y de quien se ya habló ayer en esta reunión, ¿sí? Jorge obtiene su maestría en 1975 en el CIMBESTAB y el doctorado en Oxford a los 23 años en física nuclear, en física nuclear, ¿sí? Después se realiza un postdoctorado de 2 años en Urbana, en Estados Unidos, ¿sí? Y en ese periodo conoce y se casa con Gail Lynn, una persona deliciosa y súper amable, que ya dentro de un momento les voy a dar más datos, ¿no? Y Sina es contratado como investigador en la UNAM, yo estimo que a los 25 años, en 1979, ¿sí? Y un detalle que pocos conocen es que, es que Jorge en su carrera meteórica, ¿sí? No terminó la licenciatura, terminó los estudios, pero nunca se recibió, ¿sí? Y, se fue a Cinvestav, de Cinvestav lo aceptó sin tener la licenciatura y se fue a Oxford ya con una maestría del Cinvestav y nunca les preocupó, porque la gente en Oxford no les importan los grados que nosotros llevamos, ¿no? Sino qué tanto sabemos. Y el caso es que cuando Jorge entró al Instituto de Física, ¿sí? Tuvo que hacer una tesis, yo creo que en 1 mes, ¿no? Y presentarla para obtener su licenciatura, porque la UNAM se lo pidió. ¿Sí? De esas aventuras ya me tocó a mí, porque yo trabajaba ya en el Instituto de Física, ¿sí? La pareja vivió en Santo Tomás Ajusco, ¿sí?
donde nacen Michael y Jason, ¿sí? Cuyas fotos tengo aquí, ¿sí? Aquí hay un nieto, ¿quién sería un nieto de Jorge, ¿sí? Este es Jason, me parece, y Michael, ¿sí? Michael es físico, trabaja en cuestiones de Big Data, ¿no? Y Jason tiene un doctorado en biología, los dos tienen un doctorado, ¿sí? Jorge muere 14 años después, a los 39 años, como ya se mencionó, creo que aquí el año me equivoqué, pero ahí voy, ok. Entonces, ahora Sina, este es muy breve, ¿no? Sina pasa por Harvard y Caltech entre el 48 y el 55. Hace su maestría en Harvard con Ford Terzaghi. Sí, Ford Terzaghi era él creó el departamento de mecánica de suelos de Harvard, ¿sí? Y era un alemán muy, digamos, un tipo verdaderamente muy notable, ¿sí? Y luego realmente no hizo la tesis Sina no hizo la tesis con Fortescue, sino con Hugo Beniot, ¿sí? Y Hugo Beniot digamos, como un asistente de Fontesagui, ¿sí? Y posteriormente, Sina se mueve al Caltech y trabaja con Richter. Ese fue, digamos, asistente de Richter, ¿sí? Eh, la relación con México, que yo mencionaba hace un rato, es que Fortesagui tuvo un asistente, ¿sí? Que se apellidaba, era Arthur Casagrande, me parece, ¿sí? Y Arthur Casagrande fue asesor de Nabor Carrillo, ¿sí? En Harvard, ¿sí? Y también de Marsal, de Raúl Marsal, ¿sí? Dos distinguidísimos ingenieros de la UNAM, ¿sí? Gente muy influyente, ¿sí? Y digamos, ya existía, seguramente se conocían, ya existía una relación profesional de ellos. Aquí se pone una tablita, lamento porque la acabo de pegar hace un ratito, ¿sí? Pero este es el año y la publicación, el tren de publicaciones de Sina Lomnitz, ¿no? A lo largo de su vida, y él fallece aquí, ¿no? Y se dan cuenta que desde muy temprano en su vida hasta el final fue una persona activa y productiva científicamente. Aquí está la foto, ¿sí? Y como ya mencionó, o ya observó Carlos al principio, ¿no? Pues Chile, California y México, ¿no? No podía haber digamos, no podría haber sitios más ventajosos para alguien que hace estudios de sismos, y por supuesto no es casual, yo creo que Sina se haya movido entre estos tres países, ¿no? Aquí voy a decir cosas que Jaime se ahorró, ¿sí? Pero que creo que es importante mencionar, ¿sí? Sina trabajó con Richter, fue asistente de Richter, ¿sí? Y de hecho Gutenberg andaba por ahí en el Caltech, así que los dos, él conoció a Richter y a Gutenberg, ¿sí? Y después va a ser importante, porque los trabajos con Jorge tienen que ver con un trabajo de Richter y Gutenberg, ¿sí? Una de las cosas que dejó pendiente, digamos que generaba problemas, la escala de Mercalli, ¿sí? Para medir los sismos, la intensidad de los sismos, ¿no? Era que la escala de Mercalli medía localmente basado en lo que sentía, digamos, lo que se sentía localmente, ¿sí? Pero, pues dependía la fuerza, la intensidad de un terremoto dado, no era uniforme, o sea, dependía del lugar de donde uno estaba, ¿sí? Entonces no había una escala que pudiera hablar si uno estaba lejos, pues tembló poquito, y si uno estaba cerca, tembló mucho, pero uno no podía relacionar al mismo evento, ¿sí? Y Richter y Gutenberg, ya mejor equipados con estos instrumentos que desarrolló Beniot, se dieron cuenta que hay en realidad dos ondas que se propagan, y una de ellas se propaga a mayor velocidad que la otra, en las ondas sísmicas, ¿sí?
y la primera onda, la diferencia en tiempo entre la primera onda y la segunda onda, ¿sí? Permite no evaluar la intensidad, pero sí la distancia. Como uno mide la diferencia en tiempos entre que se transmite una onda y la otra, y uno conoce la velocidad a la que se transmiten en tierra estas dos ondas, uno puede calcular la distancia a la que ocurrió y después a partir de la amplitud de la onda que sigue, este es un sismógrafo, ¿sí? Uno puede deducir entonces qué tan lejos estuvo, ¿sí? Y entonces uno ya puede ver la intensidad en el lugar, ¿sí? En donde está uno midiendo. Y entonces uno sabe qué tan intensa fue aquí, qué tan lejos fue, uno puede deducir la magnitud, ¿sí? Pero ya en la proyectada al lugar en donde ocurrió, ¿sí? Digamos, fórmula de Richter, o esta escala de Richter, está basada en algunas aproximaciones, ¿sí? Que la hacen que pierda su validez esta ecuación, ¿sí? O sea, es válida para un rango muy amplio de magnitudes, pero para sismos de escala mayor que 8.3 pierde su linealidad, como vamos a ver en la siguiente foto, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica sacada de un artículo de Lomnitz y Lomnitz, ¿sí? No sé qué tan lento voy, pero ya voy llegando a mi final. Esta es sacada del artículo de Lomnitz y Lomnitz, ¿sí? Y esta es la estadística de sismos de un catálogo chino que incluye una estadística de 2.753 años, ¿sí? De sismos, categorizados por su, perdón por este rayón aquí, pero es que estoy usando una pantalla que es sensible y de repente se me... Y la ecuación de Richter es en realidad, esta es una escala lineal, esta es una escala logarítmica y esta, como vimos, es una escala logarítmica. Entonces, en una escala logarítmica log-log, ¿sí? La ecuación de esta línea recta, pues es la ecuación de una recta que tiene una ordenada al origen y una pendiente que es negativa porque baja, ¿sí? O sea, digamos, espero que no estar hablando demasiado técnicamente, pero esta es la ecuación de una recta con pendiente negativa, ¿sí? Donde B es la pendiente, que es la tangente de este ángulo, ¿sí? Entonces, la ecuación de Richter en realidad, pues, simplemente permite predecir la probabilidad de que un sismo de magnitud mayor ocurra, ¿sí? Y en esta escala log-log, lo que dice es que los sismos de mayor intensidad son menos probables, ¿sí? Y eso, ¿qué interés puede tener, no? Sina era una persona verdaderamente sensible a que lo que él hacía se aplicara. Realmente, si uno puede definir a Sina como científico, él sentía que lo que él hacía se tenía que aplicar, ¿sí? Y resulta que hay una aplicación, a nadie le sirve saber qué tan probable es que en México vaya a haber un temblor de 8 puntos y algo, ¿sí? O eso piensa uno, a mí no me sirve de mucho porque eso es solo una probabilidad. Pero hay quien, su vida depende de las probabilidades y son las compañías de seguros, ¿sí? Una compañía de seguros puede basar la prima de un seguro para una edificación, ¿sí? En esta curva, ¿sí? Uno puede basar en esta recta de aquí, ¿sí? Uno puede basar uno puede saber qué tan probable es un terremoto de mayor, ¿sí? Y entonces basar las primas en eso. Y eso es una aplicación que le dio un impacto enorme, ¿sí? A la fórmula de Gutenberg y Richter y que fue corregida por Sina y Jorge, ¿sí? Porque como mencioné, la ecuación de Gutenberg y Richter no es lineal a partir de 8.3, intensidad de 8.3, sino que a partir de ahí llega a predecir que los terremotos mayores que 9, ¿sí? Son igualmente probables que los de 8.7, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues eso no le sirve a una compañía de seguros
si es que eso ocurre. Eso en realidad es un problema experimental asociado con la técnica cómo funcionan los sismógrafos, ¿sí? Entonces, bueno, con eso les he, digamos, es un poquito, y déjenme ver si logro cambiar de página, porque ahora esta cosa ya no me deja cambiar. Le pondría aquí, uno más. Ahí estoy, ¿sí? Otro trabajo, la propuesta de Lomnitz y Lomnitz fue categorizar los sismos, ¿sí? Para ellos la ocurrencia de los sismos está dada como por una onda que nosotros llamamos un diente de sierra, ¿sí? En que un sismo chiquito va a generar una tensión que es proporcional al tiempo que pasa entre un sismo y otro. De tal manera que, digamos, ustedes ven que este diente de sierra tiene, si el tiempo que pasa es largo, la tensión que se acumula es mucha y el temblor siguiente va a ser muy intenso. Si el tiempo que pasa es corto, entonces lo que ocurre es que uno tiene un temblor chiquito, ¿sí? Y los temblores chiquitos resultan ser más probables utilizando la distribución de Poisson, ¿sí? Que es una distribución que se llama para eventos raros. Hay los eventos raros son aquellos con estos tiempos de acumulación muy grandes, ¿sí? Entonces, utilizando esta ley, Lomnitz y Lomnitz produjeron una ley que ustedes dirían, pues se parece mucho, tiene una ordenada al origen y tiene una pendiente, ¿sí? Excepto que aquí aparece la escala, digamos, la escala del terremoto aparece de manera exponencial a partir de utilizar una distribución de Poisson. Y entonces eso, en realidad, perdón, tiene el impacto, ¿sí? De predecir esta línea continua, ¿sí? De tal manera que ajusta mejor a los datos de los chinos y es eso, ¿sí? Esta es una portada del artículo en cuestión, ¿sí? Posteriormente, Jorge Solo, ¿sí? Escribió otro artículo en el año 1991 donde se preocupó de entender el mecanismo que genera los sismos. Ya el doctor Urrutia mostró esta cuestión de las placas, ¿sí? Y el que hace que una placa se mueva, se desliza o no se deslice de manera continua, es que hay estorbos, ¿sí? O sea, el origen de la fricción entre las dos placas es que una placa se atora las placas se atoran entre ellas con las deformaciones, pequeñas deformaciones que tiene un plano respecto del otro, ¿sí? Y entonces esas pequeñas deformaciones son simuladas por Jorge Lomnitz en este artículo, como estas especies como de deformaciones tipo rodillo que abarca todo el plano, ¿sí? Y entonces la tensión, el estrés entre una placa y el otra depende un poco de la distancia entre estos estorbos, ¿sí? Y entonces Jorge hizo lo que hizo al final es que él encontró que existen dos tipos de sismos, ¿sí? Con estos modelos, dos tipos de sismos. Aquellos en que la tensión llega a romper localmente dos de estos o tres de estos estorbos, poquitos de estos estorbos, en el deslizamiento y se topa en el estorbo más grande y se vuelve a detener, ¿sí? Pero en grandes terremotos lo que ocurre es que la tensión es tan grande que se rompen ya más de estos topes y lo que ocurre es que al romperse la placa de arriba, gana un impulso hacia arriba, ¿sí? Porque va brincando y cuando ya rompe muchos, entonces lo que hace es que la placa se mueve, se llega a mover ya muchos metros porque ya tiene va un poco volando una arriba de la otra, ¿sí? Entonces, este es un artículo bastante referido ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Jorge todavía trató de entender digamos, a profundidad el proceso de fricción y se dio cuenta que cuando se rompen estos topes que hay, ¿sí? En realidad se desmoronan, el material no desaparece, sino que se desmoronan,
Y entonces el deslizamiento se da como si fuese sobre eso una arena, la arena que se forma entre los dos, ¿sí? Y entonces, ya el modelo de fricción habla más como de una avalancha, ¿sí? Que se forma una vez que se rompan los estorbos, ¿sí? Este es un resumen, y no sé, yo creo que ya me excedí muchísimo, ¿sí? Si me quedan 2 transparencias y la última es una despedida, así que voy a leer, me voy a permitir leer una descripción de Sina Lobnitz sobre su hijo y sobre la obra de su hijo, ¿sí? Dice, si un temblor es el resultado de la fractura de una falla geológica, ¿qué pasaría si la falla, en vez de ser un plano, fuese una estructura compleja de millares de pequeños planos de fractura, que es de lo que acabo de hablar? En tal caso, existen 2 clases de sismos: los pequeños, que se debían a la ruptura de 1 o 2 fallitas o 3 fallitas, y las grandes, que resultaban de la inestabilidad del conjunto, que se rompería catastróficamente en un gran terremoto. Al estudiar las regularidades de este sistema aparentemente caótico, utilizando técnicas avanzadas de modulación por computadora, Jorge descubrió que existían tamaños preferentes de ruptura y tiempos preferentes de repetición de las mismas. Con ello, habría una nueva perspectiva de investigación en sismología que hoy constituye un campo activo y en pleno desarrollo. Eso es la visión de Sina sobre el trabajo de Jorge, una vez como in memoriam por su hijo, ¿sí? A mí me quedó una pregunta. Ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver Menchaca con todas estas cosas, no? Y yo les voy a contar, sí, que muy brevemente, que yo tengo cosas en común, aunque no parezca. Yo también fui nuclear, también estudié en Oxford, aunque soy bastante mayor que Jorge, ¿no? Fui bastante mayor que Jorge, 7 años. Pero resulta que yo viví en Chile porque estoy casado con una chilena, ¿sí? Y cuando volvimos, digamos, cuando Jorge volvió a México, se encontró con que había una chilena trabajando en el Instituto de Física y la buscó, ¿sí? Y así, digamos, se inició una amistad que nos llevó a la casa de Sina y de Larisa, ¿sí? Que vivían ahí cerquita, y ahí conocí yo a los hermanos chicos de Jorge. Ahí andaban, pues, estos jóvenes que están ahora presenciando, y estaba también Alberto, ¿no? Y, perdón, estaba también Claudio, y conocimos a la familia, fue muy agradable. Después, otra cosa que nos unió, ¿sí? Es que nosotros nos fuimos de México cuando el error no, ¿cómo se llamaba esta cosa? Bueno, cuando la devaluación de México en los años 80, mi salario eran $300, nosotros teníamos una hija recién nacida, ¿no? $300 mensuales, pues no hacíamos nada. Entonces nos fuimos primero a Francia, luego en Francia nos ofrecieron un trabajo en Chile, vivimos en Chile, y eventualmente volvimos a México. Y cuando regresamos a México, Jorge, que adoraba el Ajusco, no nos dejó vivir en otro lado. Dijo, ustedes tienen que vivir en el Ajusco, y acabamos viviendo donde seguimos viviendo, en el Ajusco, gracias a Jorge, ¿sí? Nuestra relación con Jorge fue siempre muy agradable, y con los años, digamos, establecí pues una relación con Sina y con Larisa que apreciamos muchísimo, mi esposa y yo. Pues muchas gracias, eso era lo que yo los quería tener, y pido una disculpa por haberme excedido. Muchas gracias, Arturo. Creo que has hecho un encuadre bastante completo al hablar tanto de los hallazgos científicos como de las relaciones familiares y pues, la enorme suerte de haber podido estar cerca de Sina y de Jorge. Ahí me sigue impresionando mucho todo lo que tiene que ver con esto de la sismología, ¿no? Y cuando yo me enteré que Sina había trabajado junto con Richter, pues sí me impresionó mucho, porque hasta ese momento yo creí que Richter era como una marca, no el nombre de una persona, desde luego por cómo se conoce la escala esta que luego ampliaron los Loomis con sus trabajos.
Así es que creo que ha sido muy completa la visión que nos queda después de lo que ha dicho Jaime, Jaime Urrutia y Arturo Menchaca. Entonces creo que nos queda un breve lapso para algunas preguntas. Si alguien del público quisiera decir algo, si entre ustedes dos, Arturo y Jaime, a lo mejor uno quiere corregir algo que dijo el otro, o no corregir, sino simplemente señalar o reforzar alguna de estas cuestiones. A mí, desde luego, como un simple habitante de este planeta, a mí me parece fascinante todo lo que tiene que ver con estas explicaciones, las posibles predicciones de los cambios que se puedan dar sobre la Tierra y bueno, sin ser una persona que ha trabajado sobre el punto, pues me parece sumamente interesante. Lo he hablado mucho con el doctor Urrutia a propósito de Xixilú, que yo conozco muy bien y que me impresiona mucho cuando estoy ahí por, digo, no voy a caer en el esoterismo con esto de la vibra que puede surgir de esa profundidad o de los efectos de ese meteorito, pero en todo caso sí es muy extraño cuando está uno ahí saber que ese lugar fue el inicio de una gran catástrofe que pudo haber cambiado el planeta. En fin, si no hay preguntas, a lo mejor alguien de ustedes o nadie se apunta. Bueno, a lo mejor, pues no sé, a lo mejor estoy viendo acá que Alberto Lobnitz está con nosotros y a lo mejor podría comentar alguna anécdota sobre su relación con su padre. Sí, o Tania, también Tania está aquí y Oh, comentaba de Tania, hecho Tania de una carta de Jorge para su padre. ¿te gustaría hablar, comentar algo? A ver, déjame abrirte el micrófono. Un segundo. Ok, ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, bueno, justo cuando murió nuestra madre, que estuvimos aquí en el departamento, pues sacando cosas y viendo y todas esas cuestiones muy emocionales, nos topamos con una carta de mis tres hermanos que habían ido a un campamento y entonces cada uno platicaba cómo les había ido y lo mandaron en un sobre juntos. Entonces, pues Claudio platicaba cómo era, ¿no? El campamento, Alberto tal, y preguntaba mucho por mí. Y Jorge casi no comentó del campamento. Dijo, eh, pues, pues aquí, ¿no? No sé, algún comentario, no le importaba mucho el campamento. Lo que le importaba era que había pensado algo que habían estado platicando ellos, y entonces, y creo, dijo él, que tienes razón. Esto es a sus 14 años. Pero, a partir de ahí, fueron 4 páginas de fórmulas, ¿no? Entonces, hablando de la relación de ellos dos, pues eso dice muchísimo, ¿no? Además también por los campos en los que estuvieron ambos, o sea, digamos que Jorge siguió los pasos de mi padre, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, se me hizo una anécdota muy bonito desde esta óptica, porque digamos que era 11 años menor que Jorge, nací en el 65. Y entonces, el verlo ya desde esta óptica, ¿no? Ya con la edad y de decir, wow,
este chavito de 14 años ya pensando en fórmulas y totalmente como metido en esto, que también, por supuesto, lo heredaron los hijos de Jorge, porque Jorge hablaba todo el tiempo de esos temas, ¿no? Y entonces, pues se me hizo muy emotivo ver eso. Y también lo que ustedes mencionaron, ¿no? De la generosidad de mi padre también, de estar, de como siempre compartir y platicar todas estas cosas, ¿no? Con su sentido del humor característico. Muchas gracias por este evento tan emotivo, de verdad. Ha sido maravilloso escucharlos. Muchas gracias, Tania. No, muchas gracias, Tania. Y bueno, yo tengo pues, muchos recuerdos muy bonitos de tu padre. Y Jorge, pues nos conocimos en una edad muy temprana. Eh, los dos estábamos apenas en la licenciatura. Nos conocimos en 1973, entonces hace muchísimos años. Y, y lo que comentaba Arturo de que muchos acabamos en el Ajusco, pues gracias a Jorge, eh, y aprendí que, cómo conectar la luz y salir corriendo con mi cable y colgarme de los árboles. Y pues realmente toda una experiencia, Jorge. Y me, nos veíamos así generalmente los viernes a tomar un café ahí en física. Y pues Jorge siempre estaba como acostumbraba, sin zapatos, descalzo, con pilas de libros por todos lados, entonces uno se tenía que sentar en la pila y hacer su asiento. Y la plática pues siempre fue como dice Arturo, realmente muy interesante, muy agradable. Y, y pues fue realmente, bueno, para mí muy emotivo el tener esta oportunidad de platicar sobre Sina y sobre Jorge. Muy importante, la verdad. Tania, yo quería agregar detalles que te recordarán a tu hermano, ¿sí? Pero quise escoger, no sé si vieron la última foto que puse, que Jorge está pensando así, ¿no? ¿Hay una guitarra ahí? ¿O fue mi eh, impresión? no, él está pensando y era una actitud muy de Jorge. Cuando tú llegabas y le proponías algo, Jorge se ponía la mano así y se ponía a pensar, ¿no? Y realmente pensaba mucho. Había detalles de Jorge que me unieron a Jorge, que eran un poco raras y que no mencioné, pero Jorge y yo teníamos un gusto medio especial por unos jugos que vendían en el valle, en lo que llamábamos el Valle de las Salmonelas, que es ahí ese callejón que corre frente a la Facultad de Odontología, ¿sí? Ya del lado de Copilco, ¿sí? Y entonces nos escapábamos juntos, ¿no? A ver quién inventaba porque hacíamos como mezclas de jugos, ¿no? Y él se mezclaba, había los vampiros y los qué sé yo que nos tomábamos, ¿no? Y compartíamos así. Y Jorge también era una persona, o sea, yo lo quise decir porque era muy diferente a su papá, ¿sí? Era muy diferente a su papá. Jorge era capaz, como dijo Jaime, de decirte lo que pensaba sobre ti en un momento, ¿no? Pero no nos podía ofender porque Jorge te lo decía ese día y el día siguiente te hacía el favor más grande que era posible. Y entonces, Jorge era muy así, ¿no? Y yo siento, ¿sí? Yo analicé mucho, no tuve tiempo de discutir sobre el tema, pero ¿por qué Jorge dejó la física nuclear? Y yo creo que no es lo que Sina piensa, ¿sí? Que esa era la versión de Sina. Sina dice que Jorge encontraba un poco lo dice así, que en física nuclear no quedaba de hacer más que talacha, ¿no? Y que Jorge, él quería hacer grandes cosas, ¿no? Porque, digamos, a Jorge fue una gran injusticia que se falleciera tan joven, en realidad él hubiera llegado lejísimos, estoy seguro, ¿no? Pero, y llegó, digamos, el poco tiempo que tuvo de vida. Pero Jorge, yo siento que competía un poco con su papá, no sé cómo ponerlo, ¿sí?
pero Jorge, en ese juego que tú dices de diálogo y de escribir páginas y páginas, ¿sí? Y en decirle que sí, a lo mejor tienes razón, me refleja el mismo Jorge, ¿sí? De que era alguien que tenía un problema con la autoridad, con la autoridad, ¿no? Él era como un rebelde, ¿sí? Tenía problemas con aceptaba mal la estructura, una estructura de autoridad, ¿no? Entonces y yo creo que eso revela, porque yo también tuve un padre un poco posesivo, así medio, ¿no? Y entonces nos hicimos muy buenos amigos porque teníamos los dos, éramos un poco así. Pero era fascinante tu hermano, ¿no? Tu padre también, por supuesto, ¿no? Pero yo no tuve tanto trato con él, ¿no? Como la cercanía con Jorge, con Gail, en fin, ¿no? A ustedes los vi poco, ¿no? Aunque sí nos veíamos, o sea, al final sí nos llegamos a ver. Me da mucho gusto verte y también, aunque no, solo vi la foto de Alberto por ahí, ¿no? También le mando un gran saludo y bueno, si ven a Claudio, por favor. Muchas gracias. Bueno, si no hay más, habría que cerrar esta sesión, Silvia. Yo quiero solamente reiterar que Sina Lovnis es un claro ejemplo de los pensadores de origen judío y de una gran aportación al conocimiento tanto de México como de otros países. Y en ese sentido creo que Sina es un personaje realmente de estas historias que hemos estado narrando junto a los, a los grandes personajes que como dice, como dice por ahí un dicho también de uno de los centros de la UNAM, de los mexicanos que nos dio el mundo, es decir, los personajes que llegaron de otras partes y que sin embargo se convirtieron en pensadores que enaltecieron mucho a nuestro país y que en ese sentido creo que Sina, junto con los personajes como Katz, como Frederick Katz, de quien hablamos ayer, como algunos de quienes hablaremos a continuación, han sido personajes señeros que han dejado además un notable ejemplo del ahínco, de la forma de trabajar y de solventar cualquier problema, cualquier obstáculo para seguir adelante. Y en ese sentido, pues creo que México y el mundo le deben mucho a Sina Lovnis y bueno, qué enorme privilegio haber estado cerca de él, haber conocido, porque yo también me llevé mucho con Larisa, haberlos conocido juntos. Después ya tuve trato también con Heriberta por razones universitarias, ¿verdad? Y Heriberta estaba más cerca de las ciencias sociales, aunque Larisa estaba un poco entre las ciencias sociales y las ciencias, pero de cualquier manera creo que ha sido muy interesante lo que han contado. Yo a Jorge no lo conocí muy bien, obviamente por mi vínculo con la historia conozco mucho más a Claudio, pero pues con lo que han dicho creo que es una relación entrañable que además pues incidió también en el conocimiento que juntos pudieron dejarnos para lidiar más con para lidiar mejor hasta donde se pueda con esos fenómenos de la naturaleza que afortunadamente personas como el doctor Urrutia siguen estudiando y esto pues seguramente nos dará más certezas para el futuro. Agradezco mucho sus intervenciones y bueno, paso la palabra a Silvia para que nos diga qué sigue a continuación. Muchas Creo gracias que Tania quería comentar algo, parece, Carlos. No me di cuenta. Es que tiene el micrófono cerrado, Tania. Claro, sí. Ahora se lo abren. Ya. Ya.
Ahí está, muchas gracias. Sí, como que quería platicar un poco de, o sea, el cómo mi padre fue alguien muy agradable con el que convivir, ¿no? Digamos que toda mi infancia eso que dicen que veían en mi padre, pues así era nuestra cotidianidad. Digamos que íbamos, viajábamos bastante, ¿no? Juntos nos llevaban cuando podían, mis padres nos llevaban con ellos o se armaba un viaje. Ahí también eran otras épocas en el mundo y en nuestro México. Pero digamos que yo me acuerdo muchísimo de estar yendo de viaje y pegármele a mi papá. Sí, porque sabía que me iba a ir muy bien, es decir, que entrábamos en una iglesia, entonces él estaba viendo ahí, y que el demonio, que no sé cuánto, y que iba yo a tener toda una explicación histórica muy interesante, con una amplitud enorme, ¿no? Desde ciencias naturales, ciencias sociales, arte, un hombre que amaba a las artes, que amaba a las ciencias sociales, entonces, que era un intelectual, como muy profundamente intelectual. Entonces, como que esto que ustedes vieron, quería como nada más decirles que, en efecto, y siempre fue muy suave, y yo no recuerdo un regaño, o sea, sí recuerdo límites, sí recuerdo desagusto en ciertas cosas, pero nunca, digamos que tenía un temple muy agradable, era un hombre muy suave, ¿no? Y de verdad que sí, su vida era mucho la intelectual, o sea, estaba siempre leyendo, viendo, interesado, curioso. Entonces, bueno, esto es algo que nos dio nuestro padre, ¿no? Y su absoluto amor por, por, por la geofísica, ¿no? Sí, pues Muy eso era. bien, pues Gracias, gracias. Tania. Qué lindo, qué buenos recuerdos. En realidad sí, sí es muy emotivo recorrer, digamos, la vida, todos los logros y las aportaciones que este gran personaje nos dio tanto a México como, por supuesto, a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, qué gusto es tenerlo presente en estos momentos, ¿no?